Es importante, hermanos, que entendamos que hay dos sacramentos instituidos por Cristo, hermanos. Y estos se hacen, hermanos, como muestra de la gracia de Dios hacia nosotros, hermanos. Y estos sacramentos, hermanos, no está mal llamarles así, confirman, hermanos, y también nos fortalecen nuestra fe en Él. Esto es importante, hermanos. El bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahora, estos dos sacramentos, voy a llamarles así, hermanos, son instituidos por el Señor Jesucristo, a diferencia de los otros que no son llamados por Él, pero estos dos sí, hermanos, amados. Y esto se hace para que nosotros entendamos que ahora en Cristo tenemos un privilegio enorme, hermanos. Primero los Corintios 11 dice lo siguiente, y tal vez ya lo han leído muchas veces, pero es una advertencia para nosotros. Quiero leer el versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿será que, hermanos? Culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero llama mi atención lo que sigue: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos murieron, duermen. Eso tiene que ver con la muerte, hermanos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, esto es importante, mis amados, porque el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia, mis amados, porque la iglesia tomaba muy a la ligera el tomar la Santa Cena. Ahora, mis amados, el tener el privilegio de participar, hermanos, en la Santa Cena, deberíamos hacerlo con reverencia al Señor, sabiendo que esto no es el cuerpo del Señor, ni esta es su sangre. Solamente representan su cuerpo molido, su sangre derramada, pero no se convierten en su cuerpo y su sangre. No comemos a Cristo, no lo bebemos, pero creo, mis amados, que sí espiritualmente nos ayuda. Ahora, este pasaje llama mi atención, mis amados, en primero los Corintios, porque podemos no haberlo hecho nunca, si recién tenemos poco en la fe, o podemos haberlo dejado de hacer, o podemos haberlo hecho la última vez que lo hicimos sin confesar a Dios nuestro pecado. Y esto es delicado, hermanos. Dice aquí la palabra que muchos estaban en esa iglesia enfermos, otros debilitados y otros muertos, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que era como a la ligera. Pues vamos a tomar la Santa Cena, y aún se hacía en una borrachera esto, hermanos. Lo hacían como a la ligera, pues pues cualquier ritual que se hace, hermanos. Ahora, es importante que para no tener cuidado de no verla indignamente, mis amados, nos abstengamos. ¿Quiénes? Si alguien de aquí estuviera en disciplina por la iglesia, mis amados, y no se haya arrepentido, hermanos, pues es alguien que debe abstenerse. No me he arrepentido de mi pecado. Ahora, si tú estás consciente de un pecado que estás practicando y no quieres arrepentirte, yo te digo que no la tomes. Si tú dices, bueno, yo puedo seguir viviendo igual, hoy voy a tomar la Santa Cena, que tengas cuidado. Ahora, mis amados, si nosotros vemos esto como un privilegio, mis amados, y una comunión espiritual con Cristo, mis amados, aún si alguien el día de hoy pecó o el día de ayer pecó, mis amados, el Señor quiere que vayamos a Él así como estamos, sucios, pidamos perdón, nos arrepintamos, aún si yo lastimé o dañé a mi esposa o a los que tienen hijos, a sus hijos, o a un hermano, hablaste mal de alguien, pide perdón al Señor. Y si el Señor te mueve a pedirle perdón a alguien, hazlo. ¿Por qué, mis amados? Porque podemos decir, bueno, no pasa nada, ya le pedí perdón al Señor, y saliendo de aquí volvemos a pecar de una manera similar. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, mis amados. Ahora, es importante que entendamos también, mis amados, que estamos aquí, mis amados,
Para que al tener comunión con Él, hermanos, recordemos como leíamos en la historia de Cornelio, hermanos, que ahora mismo estamos en la misma presencia del Señor. O sea, aunque estamos aquí en este lugar, hermanos, el Señor está siendo adorado, hermanos, y aún que podamos recordar, mis amados, que Él ya triunfó en la cruz. Vayan conmigo a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. Colosenses 2. Versículo 13. Colosenses 2, 13. ¿Lo tienen? Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado, ¿qué, hermanos? Todos los pecados. Todos los pecados, todos los delitos. Me gustaba como dice la Biblia de las Américas, todos los delitos. Me llama la atención el 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo, ¿dónde, mis amados? En la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ahora, mis amados, versículo 13, en la cruz Cristo triunfó ¿sobre qué? Sobre la muerte, hermanos. Por medio de la cruz, mis amados, la maldición de la muerte por el pecado quedó anulada para ahora darnos vida, hermanos. Eso es lo que ahora tenemos. Por medio de la cruz también, dice el versículo 13, léanlo conmigo. Y cuando estabas muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, hermanos. Por medio de la cruz, la maldición de la carne o de nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados, quedó anulada al darnos vida. Y ahora tenemos vida en Él, hermanos. De hecho, dice Pablo a los Efesios, que aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y luego dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Hermanos, es una bendición ahora poder tener este tiempo de comunión, hermanos. Recordar el sufrimiento de Cristo, hermanos. Y recordar que en la cruz Cristo entonces triunfó ¿sobre qué? La muerte, hermanos. Versículo 13, la parte final. Dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Hermanos, por medio de la cruz, todos los pecados, aún los que no cometes, no para que tengas la libertad de decir, bueno, saldré de aquí y voy a pecar, sino que todos los pecados, mis amados, son perdonados. Todos. Pasados, presentes y futuros. Ya estamos con Cristo sentados en el cielo. Si estás en Cristo, claro. Ahora, por medio de la cruz, mis amados, esa acta que nos acusaba en contra nuestra, mis amados, ya fue clavada en la cruz. Vean lo que dice el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ¿quién? Nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo ¿dónde, mis amados? En la cruz. Mis amados, es muy característico de Pablo, hermanos, hablar de que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Mis amados, aún el pecado más pequeño que hayas cometido, como el pecado más terrible, ya fue cobrado a Cristo. Mis amados, el propósito es que Dios ha quitado la culpa de nosotros, la ha puesto en Cristo, lo ha clavado a Él, hermanos. Decía un hermano hace muchos años que Cristo fue clavado en la cruz, así como fueron clavadas las tesis en un templo católico, hermanos, y que ahora Él nos llama a todos que nos arrepintamos, hermanos. Ella fue clavado en la cruz. Esa acta de decretos que estaba en contra nuestra, mentiroso, ladrón, mal padre, mal hijo, mal hermano, mal amigo, fueron clavadas en Cristo, hermanos. Ya Dios no te ve como tú te ves probablemente. Ahora, si tú has confesado tu pecado, Dios ya no te ve así. Dios te ve como alguien santo. Si no lo has confesado, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú has confesado tu pecado de tu rebeldía, de tu robo, de lo que hayas hecho, Dios no te ve como alguien pecador. Al mismo tiempo decía un hermano, somos pecadores, pero somos declarados justos. Pero mis amados, Dios ya no te ve como un pecador. Ahora, ¿puedo tomar de la Santa Cena si confesaste tu pecado y te apartaste? Sí.
Si sabes que el Señor perdonó tu pecado y tu deuda y estás consciente de la obra de Cristo terminada, sí lo puedes hacer. Ahora, mis amados, llama mi atención porque este cancelar el documento de deuda, mis amados, se compara con cuando tú tenías una deuda, mis amados, y tú estabas sujeto a sus demandas y maldiciones. ¿Y qué hizo Cristo, mis amados? Él fue hecho maldición por nosotros, dice Gálatas, Pablo a los Gálatas. Y Él soportó, mis amados, la maldición de la ley que estaba en contra de nosotros. Y Él fue ejecutado, mis amados, en la sentencia que tú y yo merecíamos. Para que ahora por su muerte, al ser clavado en la cruz, mis amados, Pablo está viendo cómo tu acta está siendo cancelada ahí. Ya fue cancelada. Es como cuando terminas de pagar algo y te dicen, pagado. Aquí está su nota o su recibo, está pagado. La deuda está pagada, mis amados. No para pecar, sino que para que entendamos que el cumplimiento de las leyes, de las obligaciones, de cumplir perfectamente todas las demandas de la ley, mis amados, únicamente Cristo lo pudo hacer. Ahora, entonces por medio de la cruz, mis amados, el acta que estaba en contra de nosotros ya fue perdonada. Ya fue perdonada, mis amados. Y por último, vean el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de ¿qué? De la cruz. Mis amados, esta imagen es la de un general romano, escuchen esto, que ha conquistado, y en ese tiempo cuando conquistaban a una nación, mis amados, los desnudaban y los humillaban y los amarraban a su carruaje. No sé si han visto algunas películas donde los ponían así y los traían encadenados, hermanos. Entonces, el príncipe de este siglo, dice Juan 12:31, ya ha sido echado fuera. Mis amados, aún creemos por la escritura que Él tiene un poder limitado. Él está atado, Él ya fue vencido en la cruz, hermanos. No es que Satanás va a ser atado, no, hermanos. Él ya fue atado, está atado, hermanos. Y aún en eso, mis amados, a través de la muerte de Jesús por nosotros los pecadores, mis amados, Satanás, escuchen esto, fue despojado de su poder para intimidar y controlar a la gente, mis amados, aún acusándonos de lo que el Señor ya no nos acuse. Probablemente alguien en tu casa te dice, sí, pero tú hiciste esto, y tú puedes recordar, sí, pero Cristo ya me libró. Sí, sí soy pecador, sí, sigo luchando con el pecado, sí me duele, de repente me airo, pero sé que el Señor ya me perdona. Señor, ayúdame, guarda mi corazón, ayúdame a ser lleno de tu espíritu. Y aún en esto, mis amados, debemos recordar que sí, la lucha contra Satanás y sus legiones, hermanos, va a ser terminada hasta que Cristo regrese por segunda vez. Hay una lucha total, hermanos, en este mundo, hermanos. Estamos en un mundo de tinieblas, hermanos, pero ese poder ya está destrozado, hermanos, el poder de Satanás. ¿Aún recuerdan este himno que dice Castillo Fuerte? Dañarnos no podrá, pues condenado está. Ya está condenado, hermanos. Así que, hermanos, esa acta ya fue quitada, ya no hay acusación sobre nosotros, hermanos, y hoy podemos recordar, mis amados, que en Cristo hay libertad. Así que en la cruz también, mis amados, Cristo, no nosotros, Cristo triunfó sobre las tinieblas. Mis amados, por medio de la cruz, principados, potestades, fueron ya vencidos una vez y para siempre, hermanos, y son exhibidos públicamente. Y por medio de la cruz, mis amados, Jesús proclama su triunfo sobre Satanás. Ya no hay más condenación para quienes, los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, llama mi atención también, mis amados, porque podemos tú y yo sentirnos culpables de algún pecado. Podemos sentir y decir, bueno, sí, pero es que yo sigo luchando. Bueno, creo que probablemente estás luchando en tus fuerzas y no estás recordando lo que sucedió en la cruz. Aún en esto, mis amados, hay una porción de Zacarías. Vayan conmigo ahí a Zacarías 3, hermanos. Zacarías 3. Esa es como una imagen, hermanos, que podemos usar para cuando aún digamos, sí es cierto, sí he pecado. Zacarías 3, ahí está en el Antiguo Testamento, antes de Malaquías y antes de Mateo, 2 libros antes.
Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Y Satanás, vean esto, estaba a su mano derecha para acusarle. ¿A quién estaba acusando? A Josué, hermanos. Al sacerdote, sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y esta pregunta que hace llama mucho mi atención. Léanla conmigo. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Alguna vez han sacado un tizón de una fogata? ¿Cómo está? Sucia, hermanos. El tronco está, es un tizón, hermanos, está negro. Pero aún se ve a este sumo sacerdote, hermanos, como alguien que ya fue arrebatado. Ahora, para arrebatar a alguien del fuego, hermanos, ese que metió la mano, pues sabemos que es Cristo, hermanos, más adelante. Pero aún en eso podemos recordar, no dice qué pecados había practicado, pero aún en esto dice aquí que él fue arrebatado del incendio. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Sucias, viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas, ¿qué? Vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado, ¿qué, hermanos? Tu pecado, tu mentira. Y te he hecho vestir de ropas, ¿de qué? De gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová, ¿cómo estaba? En pie. Hermanos, eso hizo Cristo. Hubo un intercambio. Cristo fue a la cruz, hermanos, y es como si Él se hubiera metido al fuego para rescatarnos a nosotros, hermanos, y para su justicia perfecta, como su vestimenta, Él nos quitó esas vestiduras viles, hermanos, fueron clavadas en Él, hermanos, y Él nos da una vestidura nueva. Y así nos ve el Señor. Tal vez hay alguien que diga como Satanás, hey, tú estás sucio. Sí, ya Cristo lo pagó. De ahí podemos recordar el Evangelio, hermanos. Así que, mis amados, este es un ejemplo que podemos recordar, hermanos, aun cuando seamos acusados, aun cuando a mi mente diga, híjole, no he confesado el pecado, ¿qué tengo que hacer? Confiésalo al Señor, Él ya lo pagó. Así que, mis amados, en la cruz Cristo triunfa sobre la muerte, sobre el pecado y sobre las tinieblas. Ya no hay más condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Así que, mis amados, tenemos varios beneficios en la muerte de Cristo. Ahora tenemos paz con Dios, perdón de pecados, vida eterna, mis amados. Y ahora somos nuevas criaturas para poder recordar que somos hechos justicia de Dios en Él. Así que, mis amados, aún si hemos vivido una vida religiosa, pidamos al Señor perdón. Probablemente hemos vivido vidas religiosas, probablemente hemos tomado la cena como algo a la ligera, pero aún en esto, mis amados, el Señor nos debe ayudar a recordar que es para vivir vidas santas, hermanos. ¿Sí? Voy a pasar a su lugar a repartir. Si gustan irse poniendo de pie y vamos a entonar una alabanza.